En la cima del privilegio, rodeada de la realeza y el lujo absoluto de Oxford, Ghislaine Maxwell se sentía invencible. Era la hija predilecta de un imperio mediático que parecía eterno. Pero una mañana de 1991, el océano Atlántico le devolvió el cuerpo desnudo de su padre, y con él, una verdad devastadora que lo quebró todo. Aquel naufragio no solo hundió un yate, hundió un apellido. De la noche a la mañana, la princesa de Fleet Street se convirtió en una paria, perseguida por el estigma de un fraude de $1.200 millones. Esa caída la obligó a cruzar el océano, buscando desesperadamente reconstruir el poder que le habían arrebatado. En ese exilio en Manhattan encontró su verdadero giro, una alianza oscura con Jeffrey Epstein que la llevaría de los salones de la élite a las celdas de Texas. Esta es la historia de una mujer que desafió al destino. Cayó, se reinventó en las sombras y, creyendo haber recuperado su trono, encontró su juicio final. La historia de Ghislaine Maxwell no puede ser comprendida sin analizar primero la figura de su padre, Ian Robert Maxwell, un hombre cuya existencia fue una amalgama de heroísmo bélico, ambición desmedida y una oscuridad ética que heredaría su hija menor. Robert Maxwell nació como Hans Ludwig Hyman Benjamin Hodge en 1923, en un pequeño pueblo de la entonces Checoslovaquia. Su origen fue la pobreza extrema de una familia judía ortodoxa de habla yidis, la mayoría de cuyos miembros perecieron en Auschwitz tras la ocupación nazi de 1944. Maxwell, sin embargo, escapó a Francia y se unió al ejército checoslovaco en el exilio, para luego integrarse en las fuerzas británicas, donde su valentía, al asaltar un nido de ametralladoras alemanas, le valió la Cruz Militar, entregada por el propio mariscal de campo Bernard Montgomery. Este trasfondo de supervivencia extrema forjó en Robert Maxwell una personalidad bombástica, acosadora y una necesidad patológica de dominar su entorno. Tras la guerra, utilizó sus contactos en las autoridades de ocupación aliadas para construir un imperio editorial que comenzó con Pergamon Press y se expandió hasta incluir el Mirror Group Newspapers en Gran Bretaña y el New York Daily News en los Estados Unidos. Ghislaine, nacida el 25 de diciembre de 1961 en Maisons-Laffitte, Francia, fue la menor de 9 hijos. Su llegada al mundo coincidió con una tragedia familiar devastadora. Apenas unos días después de su nacimiento, su hermano mayor de 15 años, Michael, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó en coma hasta su muerte en 1968. Debido a esta tragedia, Ghislaine fue virtualmente ignorada por sus padres durante sus primeros años de vida. Su madre, Elizabeth Maxwell, admitió en sus memorias que la atención de la familia estaba consumida por el hijo moribundo. Esta negligencia temprana terminó cuando la pequeña Ghislaine se plantó frente a su madre y declaró: «Mamá, yo existo». A partir de ese momento, se convirtió en la favorita de su padre, quien proyectó en ella sus aspiraciones de refinamiento social. Robert Maxwell no solo era un magnate, sino un hombre psicológicamente abusivo, que, según testimonios de la defensa en el juicio de 2021, castigó a Ghislaine a los 13 años, golpeando su mano con un martillo por haber colgado un póster en la pared. Esta mezcla de favoritismo y abuso sentó las bases de una personalidad que buscaría la validación a través del servicio a hombres poderosos y dominantes. Ghislaine creció en la opulencia de Herington Hill Hall, una mansión de 53 habitaciones en Oxford, desde donde su padre despegaba frecuentemente en su helicóptero privado. Fue educada en escuelas privadas de élite y eventualmente ingresó al Balliol College de la Universidad de Oxford, donde se graduó en 1985 con un título en Historia Moderna e Idiomas. Su vida era la de una heredera del privilegio total, mucho antes de que se acuñara el término de descendientes del nepotismo. Su apellido le abría todas las puertas de la alta sociedad londinense, y su presencia era habitual en publicaciones como Tatler y las columnas de sociedad del Daily Mail. Durante la década de 1980, Ghislaine Maxwell se convirtió en una figura central de la escena social londinense.
Su papel no era simplemente el de una heredera pasiva, actuaba como la extensión social de su padre, una mujer educada y encantadora que suavizaba la imagen pública del agresivo Robert Maxwell. En 1986, su padre bautizó su nuevo yate de lujo de 57 metros como el Lady Ghislaine, una embarcación equipada con jacuzzi, sauna, gimnasio y discoteca, donde ella pasaba gran parte de su tiempo rodeada de celebridades y figuras del poder político. A pesar de su imagen glamorosa, sus incursiones en el mundo empresarial carecían de sustancia propia. Robert Maxwell creó empresas a su medida, como Maxwell Corporate Gifts, una firma dedicada a regalos corporativos que nunca fue rentable. También fue nombrada directora del club de fútbol Oxford United, que su padre había salvado de la bancarrota, y ocupó cargos directivos en el periódico The European, una ambiciosa publicación semanal distribuida por toda Europa. Su verdadera función, sin embargo, era ser la emisaria de confianza de su padre. En enero de 1991, tras la adquisición del New York Daily News, fue enviada a Manhattan para actuar como su representante ante la sociedad neoyorquina. El análisis de esta fase revela que Ghislaine Maxwell no buscaba construir una carrera independiente, sino consolidar su posición como facilitadora de la red de influencia de su padre. Se ha reportado que en noviembre de 1990 voló a Nueva York para entregar un sobre que formaba parte de una trama para desviar $200 millones de los accionistas de Berlitz, una maniobra de la que ella afirmó no tener conocimiento. Esta disposición a actuar como mensajera en operaciones opacas prefiguró su futura disposición a gestionar la logística de Jeffrey Epstein. La lealtad a su padre era absoluta, viéndolo como una figura infalible, a pesar de las crecientes señales de inestabilidad financiera en su imperio. La vida en el Lady Ghislaine representaba la cúspide de su estatus. Las fiestas a bordo incluían a la realeza, como el príncipe Andrés, a quien conocía desde sus años de estudiante en Oxford. Esta conexión real no era un simple contacto social, sino una validación de su posición en la cima de la pirámide de clases británica. Sin embargo, este mundo de jets privados y travesías por el Mediterráneo estaba construido sobre el fraude. Mientras Ghislaine representaba a su padre en eventos de gala, como el homenaje a Simon Wiesenthal en Nueva York, en mayo de 1991, Robert Maxwell estaba saqueando desesperadamente los fondos de pensiones de sus empleados para cubrir las deudas masivas de sus empresas. El 5 de noviembre de 1991, la estructura de la vida de Ghislaine Maxwell se derrumbó con la muerte de su padre. Robert Maxwell desapareció del Lady Ghislaine mientras navegaba cerca de las Islas Canarias, y su cuerpo desnudo fue encontrado flotando en el Atlántico por un pescador español. La autopsia oficial sugirió un ahogamiento accidental o un ataque cardíaco, pero el veredicto nunca fue aceptado por Ghislaine, quien siempre sostuvo que su padre había sido asesinado, negando rotundamente la posibilidad de un suicidio por considerarlo inconsistente con su carácter de luchador. La muerte de Robert Maxwell fue el catalizador que reveló uno de los mayores escándalos financieros del siglo XX. En pocas semanas, se descubrió que el magnate había desviado $1.200 millones de sus compañías públicas y, lo que es más grave, 460 millones de libras de los fondos de pensiones de sus 32.000 empleados. Los titulares que antes lo llamaban héroe se transformaron en acusaciones de robo a gran escala. Ghislaine fue la encargada de organizar los trámites burocráticos iniciales en Tenerife y acompañó el cuerpo de su padre a Jerusalén, donde recibió un funeral con honores de Estado en el Monte de los Olivos, con la asistencia del presidente Chaim Herzog y el primer ministro Yitzhak Shamir. Para la familia Maxwell, el estigma fue instantáneo. Perdieron su prestigio, su influencia, y se convirtieron en blanco de una hostilidad pública feroz en Gran Bretaña. Sus hermanos Ian y Kevin fueron arrestados y acusados de fraude, aunque finalmente fueron absueltos tras un largo juicio en 1996. Ghislaine, sintiendo que su futuro en Londres estaba arruinado, decidió exiliarse
En noviembre de 1992, compró un billete de ida en el Concorde hacia Nueva York, huyendo del escándalo de las pensiones y armada con un fondo fiduciario de 80,000 libras anuales establecido por su padre en Liechtenstein. Este traslado marcó el fin de su primera vida y el comienzo de una asociación oscura que definiría su legado final. La llegada de Ghislaine Maxwell a Nueva York en 1992 no fue la de una inmigrante común, sino la de una aristócrata caída que buscaba una nueva fuente de poder. Inicialmente, se alojó en el apartamento de un amigo iraní con vistas a Central Park y comenzó a trabajar en una oficina de bienes raíces en Madison Avenue. Sin embargo, su verdadero objetivo era recuperar su posición social. Existen versiones contradictorias sobre cuándo conoció a Jeffrey Epstein. Algunos sugieren que fue presentada por su padre a finales de los años 80, mientras que otros sitúan el encuentro en una fiesta en Nueva York, tras una ruptura sentimental dolorosa con un conde italiano. Para 1993, Maxwell y Epstein ya eran inseparables. Epstein, un financiero que se jactaba de gestionar únicamente el dinero de personas con patrimonios superiores a $1,000 millones, vio en Ghislaine la llave perfecta para acceder a los círculos de la élite global que su dinero no podía comprar por sí solo. Por su parte, Ghislaine encontró en Epstein el respaldo financiero necesario para reanudar su estilo de vida de gran lujo. La relación fue romántica durante varios años, aproximadamente entre 1994 y 1997, pero evolucionó hacia una asociación operativa de por vida. En la red de Epstein, Maxwell asumió el rol de la dama de la casa. Supervisaba las múltiples residencias del financiero, incluyendo la mansión de Manhattan, la propiedad en Palm Beach, el rancho en Santa Fe y la isla privada en las Islas Vírgenes. Los empleados declararon que ella era quien contrataba y despedía al personal, actuando con una autoridad que la hacía ser conocida como la asistente agresiva de Epstein. En 1995, Epstein llegó a nombrar una de sus compañías como la Ghislaine Corporation, lo que subrayaba la profundidad de su vínculo. A través de su agenda de contactos, Maxwell introdujo a Epstein a figuras como el príncipe Andrés, Bill Clinton y Donald Trump, legitimando la figura del financiero ante los ojos de la élite. Este periodo de aparente renacimiento fue, en realidad, la incubación de un sistema de explotación sistemática. Maxwell no solo organizaba la vida social de Epstein, sino que comenzó a diseñar la logística para satisfacer sus impulsos depredadores. Utilizando su sofisticación y su género como escudo, comenzó a identificar a jóvenes vulnerables que pudieran ser introducidas en el círculo del financiero, iniciando un proceso de reclutamiento que se extendería por más de una década. El núcleo de la condena de Ghislaine Maxwell radica en su papel como la arquitecta psicológica de un sistema de abuso. Entre 1994 y 2004, Maxwell facilitó y participó activamente en el abuso de menores de edad, reclutando a niñas que en algunos casos tenían apenas 14 años. Su técnica se basaba en la construcción de una confianza fraudulenta, actuando como una figura de hermana mayor o una mentora sofisticada que desarmaba los instintos de defensa de sus víctimas. Según los testimonios del juicio, Maxwell se acercaba a las niñas en lugares comunes, como centros comerciales o campamentos de arte, y las atraía con promesas de viajes, ropa o asistencia educativa. El proceso de preparación, o seasoning, consistía en normalizar el abuso de manera gradual. Maxwell hablaba con las niñas sobre temas sexuales, se desnudaba frente a ellas o las incitaba a participar en masajes que servían de preludio a actos sexuales con Epstein. Una víctima relató que Maxwell la hacía sentir como si fueran colegialas traviesas, eliminando la percepción de peligro. La presencia de una mujer adulta que parecía aprobar el comportamiento de Epstein era fundamental para que las víctimas se sintieran seguras y, al mismo tiempo, incapaces de denunciar, ya que sentían que estaban en una especie de familia extraña y enferma.
Una de las historias más detalladas es la de Annie Farmer, quien a los 16 años fue invitada al rancho de Nuevo México con la esperanza de obtener ayuda académica. Maxwell insistió en darle un masaje profesional, durante el cual expuso sus pechos y comenzó a tocarla de manera inapropiada. Al día siguiente, Epstein entró en su habitación para intentar abusar de ella. Annie Farmer describió cómo este patrón de trato amable, seguido de agresión, generaba una profunda confusión mental, llevando a las víctimas a culparse a sí mismas por haber creído en sus depredadores. Maxwell también utilizaba la intimidación económica, recordando a las jóvenes que les debía su comida y su ropa si éstas mostraban resistencia. Esta fase de la vida de Maxwell demuestra una transición total de la negligencia infantil que ella sufrió a una participación activa en el trauma de otras niñas. Su capacidad para detectar vulnerabilidades en familias de bajos ingresos o desestructuradas le permitió alimentar la red de Epstein con un suministro constante de víctimas. La sofisticación que antes usaba para impresionar a la realeza fue redirigida hacia la manipulación de menores, convirtiéndose en una facilitadora indispensable que garantizaba que Epstein nunca estuviera solo con sus víctimas hasta que éstas hubieran sido debidamente condicionadas. La eficacia de la red de Maxwell y Epstein no solo dependía de su capacidad de reclutamiento, sino de la protección que les otorgaba su círculo social. Ghislaine Maxwell utilizó su capital social para rodear a Epstein de figuras de tal poder que cualquier acusación contra ellos parecía imposible de procesar. Su amistad de décadas con el príncipe Andrés fue fundamental. Lo introdujo a Epstein y los tres socializaron con frecuencia, llegando incluso a invitar a la pareja al castillo de Windsor y a Sandringham. Estas conexiones no eran decorativas, sino que servían como una señal para las víctimas y el personal de que Maxwell y Epstein eran intocables. En el ámbito político, Ghislaine fue el puente hacia figuras de la relevancia de Bill Clinton y Donald Trump. Clinton ha afirmado que su conexión con Epstein fue a través de Maxwell, a quien consideraba su amiga personal, asistiendo ella incluso a la boda de su hija Chelsea en 2010. Por otro lado, Virginia Giuffre alegó que fue reclutada por Maxwell en Mar-a-Lago, el club de Trump en Florida, lo que subraya cómo los espacios de la élite servían de terreno de caza para la pareja. Esta proximidad al poder presidencial creaba una atmósfera donde las víctimas sentían que no tenían a quién acudir, ya que sus abusadores compartían cenas con los hombres más poderosos del mundo. Dentro de las residencias, Maxwell imponía una disciplina férrea. El personal doméstico tenía instrucciones estrictas de ver nada, oír nada y decir nada sobre las jóvenes que frecuentaban las casas. Esta cultura del silencio se extendía a las propias víctimas, a quienes se les pagaba en efectivo y se les incitaba a reclutar a otras amigas a cambio de más dinero, creando un esquema piramidal de explotación. Maxwell también controlaba el flujo de información y el acceso físico, utilizando su formación como piloto de helicóptero para transportar a los invitados y a las víctimas a lugares aislados como Little St. James, donde la vigilancia era imposible. El análisis de esta etapa muestra a una Maxwell en la cima de su juego cínico. Había logrado transformar el oprobio del apellido Maxwell en una nueva forma de prestigio en los Estados Unidos. Su capacidad para navegar entre la filantropía, como su proyecto de conservación oceánica Terramar, y la gestión de una red de pedofilia, demuestra una compartimentación extrema de su vida. Este doble juego le permitió evadir la justicia durante años, incluso cuando las primeras denuncias de Maria Farmer en 1996 llegaron al FBI, pero fueron archivadas sin consecuencias reales. El escudo de la élite funcionó, permitiendo que la depredación continuara durante casi 2 décadas adicionales. La impunidad de Ghislaine Maxwell comenzó a erosionarse seriamente tras el primer arresto de Jeffrey Epstein en Florida en 2005. Aunque Maxwell no fue imputada en ese momento debido a un controvertido acuerdo de no procesamiento que protegía a los posibles co-conspiradores, su nombre empezó a aparecer con frecuencia en los testimonios de las víctimas. Virginia Giuffre, en particular, se convirtió en una voz incansable contra ella,
presentando una demanda por difamación en 2015, después de que Maxwell la llamara mentirosa públicamente. Esta batalla legal forzó la desclasificación de miles de páginas de documentos que detallaban el papel de Maxwell como la madame del sistema de tráfico. A medida que el escrutinio aumentaba, Maxwell intentó distanciarse de Epstein. Se reportó que hacia el año 2004, su relación romántica había terminado y ella buscaba una vida independiente, llegando a casarse en secreto con el empresario tecnológico Scott Borgerson. Sin embargo, los vínculos financieros y los secretos compartidos la mantenían atada al destino de Epstein. Tras el arresto definitivo del financiero en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual, el foco de la justicia se dirigió inevitablemente hacia ella como su principal cómplice. La muerte de Epstein en su celda en agosto de ese año, dictaminada como suicidio, dejó a Maxwell como el único objetivo de alto nivel para las víctimas que buscaban rendición de cuentas. Durante los meses siguientes a la muerte de Epstein, el paradero de Ghislaine Maxwell se convirtió en un misterio internacional. Fue vista brevemente en un restaurante de comida rápida en Los Ángeles, pero luego desapareció completamente. Las autoridades estadounidenses, lideradas por el FBI, iniciaron una búsqueda discreta pero exhaustiva, utilizando datos de GPS y seguimiento financiero para localizarla. Maxwell había hecho esfuerzos deliberados para evitar la detección, utilizando nombres falsos y limitando su comunicación externa. La presión crecía sobre el príncipe Andrés y otros miembros del círculo de Epstein para que cooperaran, mientras Maxwell se preparaba para lo que ella creía que sería un refugio definitivo en la soledad de Nueva Inglaterra. Esta fase representa la ruptura final con su vida anterior. La mujer que antes era el centro de todas las fiestas de la alta sociedad, ahora vivía en las sombras, temerosa de ser reconocida. El análisis criminológico sugiere que Maxwell confiaba en que el paso del tiempo y la muerte de Epstein diluirían la voluntad de los fiscales, pero subestimó el cambio en el clima social impulsado por el movimiento de denuncia global de abusos y la determinación de las sobrevivientes de no permitir que su facilitadora escapara de la justicia. La caída de la dinastía Maxwell estaba a punto de completarse con una incursión al amanecer en un bosque remoto. En diciembre de 2019, Ghislaine Maxwell compró en efectivo una propiedad de 156 acres conocida como Tucktaway en Bradford, Nuevo Hampshire, por $1 millón. La transacción se realizó a través de una sociedad anónima para ocultar su identidad, y la casa fue descrita como un refugio espectacular para amantes de la naturaleza que buscan privacidad total. La propiedad contaba con techos altos de madera, una chimenea de piedra de suelo a techo y una ubicación aislada al final de un camino empinado en medio de un bosque denso. Allí, Maxwell vivió durante meses, protegida por un equipo de seguridad compuesto por antiguos agentes del Servicio Secreto Británico, que se encargaban de todas sus necesidades externas para que ella nunca tuviera que ser vista en el pueblo. El arresto de Maxwell el 2 de julio de 2020 fue el resultado de una operación coordinada por al menos 6 agencias policiales de los Estados Unidos. Los agentes del FBI irrumpieron en la mansión y la encontraron en el interior, poniendo fin a su vida en fuga. En el momento de su detención, los fiscales revelaron que Maxwell era un riesgo extremo de fuga, con acceso a más de 15 cuentas bancarias internacionales y 3 pasaportes de diferentes nacionalidades. Su traslado a la cárcel del condado de Merrimack y posteriormente al centro de detención metropolitano de Brooklyn marcó el inicio de su confrontación final con el sistema legal que tanto tiempo había evadido. La vida en Tucktaway fue el último suspiro de la opulencia de Ghislaine Maxwell. Mientras vivía en ese retiro de lujo, las víctimas a las que había abusado seguían lidiando con el trauma de años atrás, una contradicción que los fiscales utilizaron para subrayar la falta de remordimiento de la acusada.
El jefe de policía local de Bradford relató que no tenía idea de que una criminal de tal calibre vivía en su jurisdicción hasta que recibió la llamada del FBI la mañana del arresto. El refugio que ella creía impenetrable resultó ser una trampa dorada, y su captura simbolizó que ni siquiera la mayor de las fortunas o el aislamiento más profundo podían protegerla de las consecuencias de sus actos. El juicio de Ghislaine Maxwell comenzó en noviembre de 2021 en el Tribunal Federal de Manhattan, bajo la presidencia de la jueza Allison J. Nathan. Durante un mes, el jurado escuchó testimonios devastadores de sobrevivientes y antiguos empleados que pintaron un retrato detallado de una mujer que no solo era una cómplice pasiva, sino una participante entusiasta en los crímenes de Jeffrey Epstein. Las pruebas incluyeron registros de vuelos, fotografías de las residencias y testimonios sobre cómo Maxwell dirigía la logística de los abusos, desde el transporte de las niñas hasta la instrucción sobre cómo debían comportarse con Epstein. La defensa de Maxwell intentó dos estrategias paralelas: alegar su inocencia total y tratar de desacreditar la credibilidad de las víctimas, algunas de las cuales habían recibido compensaciones económicas de un fondo establecido para las sobrevivientes de Epstein. Argumentaron que Ghislaine era una mujer vulnerable que estaba siendo castigada injustamente por los pecados de un hombre muerto que no podía enfrentar la justicia. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de que Maxwell había mentido repetidamente, bajo juramento, en declaraciones civiles previas, y que su participación en el esquema de tráfico era deliberada y prolongada en el tiempo. El 29 de diciembre de 2021, el jurado declaró a Ghislaine Maxwell culpable de 5 de los 6 cargos federales. El 28 de junio de 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión. La jueza Nathan describió sus acciones como horribles y destacó que Maxwell había utilizado su conocimiento de las historias de abuso previo de algunas víctimas para continuar el ciclo de explotación. En su sentencia, se le ordenó cumplir su condena en una instalación federal, poniendo fin a cualquier esperanza de clemencia inmediata y consolidando su estatus como una de las criminales más notorias de la historia reciente de los Estados Unidos. En la actualidad, Ghislaine Maxwell cumple su condena en el campo de prisión federal de Bryan, Texas, una instalación de mínima seguridad donde fue trasladada en agosto de 2025. En este centro, Maxwell comparte su vida cotidiana con otras reclusas famosas por fraudes financieros, como Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, y Jen Shah, estrella de telerrealidad. Aunque la prisión ha sido descrita por algunos medios como un lugar relajado con acceso a yoga y programas con cachorros, la realidad para Maxwell ha sido más compleja, enfrentando la hostilidad de otras internas que la rechazan por la naturaleza de sus delitos contra menores. La vida en Bryan ha estado marcada por incidentes de seguridad y denuncias de trato preferencial. Se ha informado que Maxwell ha sido escoltada por guardias armados y que tiene acceso a privilegios como duchas privadas y comidas especiales, lo que ha generado tensiones con el resto de la población carcelaria. A pesar de su condena, Maxwell no ha abandonado sus esfuerzos por recuperar su libertad. En julio de 2025, participó en una serie de entrevistas con el Departamento de Justicia, representadas por el fiscal Todd Blanche, bajo un acuerdo de inmunidad limitada. En estas sesiones, Maxwell defendió a figuras políticas como Donald Trump y Bill Clinton, negando haber presenciado cualquier comportamiento inapropiado de su parte, en lo que muchos analistas vieron como un intento desesperado por obtener clemencia presidencial. A sus 63 años, Ghislaine Maxwell se encuentra en una fase de renacimiento forzado, intentando transformar su imagen de depredadora en la de una informante valiosa para el gobierno. El futuro de Maxwell sigue ligado a los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein, que continúan revelando nuevas conexiones y nombres de la élite global. Mientras tanto, sus víctimas, ahora adultas, continúan sanando de las heridas causadas por un sistema que ella ayudó a construir. El ciclo que comenzó con el "Mommy, I exist" de una niña ignorada en Oxford ha terminado en la soledad de una prisión en Texas, confirmando que el legado de la dinastía Maxwell no será su imperio mediático, sino la justicia lograda por las voces que ella intentó silenciar durante décadas.
Su elegibilidad para la libertad condicional no llegará hasta el año 2037, asegurando que el colapso de su mundo sea tan total como lo fue una vez su ascenso al poder absoluto.